En un pequeño y tranquilo pueblo de Laos, en la vasta China, vivía un anciano llamado Min. Era conocido en todo el lugar no solo por su sabiduría, sino también por su humildad y sencillez. Min llevaba una vida austera, vivía en una casita modesta construida con sus propias manos en las afueras del pueblo, rodeada por tierras fértiles que apenas daban lo suficiente para que él y su hijo pudieran subsistir. No poseía muchas riquezas, ni joyas, ni finos objetos. Lo que tenía era más valioso que cualquier oro o plata, al menos a sus ojos. Min era el dueño de un caballo blanco que no solo era hermoso, sino que era considerado único en toda la región. Este caballo no era como los demás. Su pelaje brillaba bajo el sol, con una blancura tan pura que parecía reflejar la luz como si estuviera hecho de seda. Los lugareños contaban historias sobre el origen del animal, algunos decían que había sido un regalo de los dioses, otros afirmaban que era el último de su especie, pero lo que nadie dudaba era que era un ser especial. Su porte era majestuoso, con una musculatura fina y elegante. El caballo parecía flotar al caminar, como si cada uno de sus movimientos estuviera en perfecta armonía con la tierra. Para mí, este caballo no era solo una posesión. Era su compañero, su amigo y parte de su familia. Lo había criado desde que era un potro y lo había visto crecer, desarrollar su fuerza y gracia. El caballo le acompañaba en las labores del campo, en los paseos por el bosque y, más importante aún, en los momentos de reflexión bajo el cielo estrellado. Min nunca lo veía como una herramienta de trabajo, sino como una parte de su vida que le daba sentido. A menudo se le veía cepillando su brillante pelaje o hablando con él, como si el caballo entendiera cada una de sus palabras. A pesar de la belleza y el valor que todos atribuían a ese magnífico caballo, Min nunca había pensado en venderlo. No lo consideraba un objeto que se pudiera cambiar por dinero. Era un lazo profundo lo que los unía, un vínculo que no tenía precio. Con el paso de los años, la fama del caballo blanco de Min se extendió más allá de los límites del pueblo. Las personas que viajaban desde otras regiones hablaban de él en las ferias y mercados, en las reuniones y en las cortes de los nobles. No pasó mucho tiempo antes de que la noticia llegara a oídos del rey. Este monarca, que era conocido por su opulencia y por coleccionar las cosas más raras y valiosas, inmediatamente se interesó en aquel caballo único. Ordenó a sus emisarios viajar hasta el pequeño pueblo para verlo con sus propios ojos y hacer una oferta al anciano Min. Un día, mientras Min trabajaba en su campo, vio una polvareda acercándose por el camino principal del pueblo. A lo lejos, distinguió la figura de una caravana real, con hombres ricamente vestidos y estandartes que ondeaban al viento. Pronto, se detuvieron frente a su humilde casa, y uno de los emisarios del rey se adelantó con gran ceremonia. Después de una reverencia, le transmitió el mensaje del monarca. El rey deseaba comprar su caballo y estaba dispuesto a ofrecerle una suma astronómica de dinero y tierras a cambio. Los vecinos, que habían presenciado la llegada de la caravana real, se acercaron para presenciar el momento. Ellos, que conocían la pobreza en la que vivía Min, no podían creer la oferta que se le estaba haciendo. Muchos pensaban que Min debería aceptar de inmediato. Un vecino, con una expresión de asombro, dijo: Min, esta es tu oportunidad. Podrás vivir el resto de tu vida sin preocupaciones. Con ese dinero podrías construir una gran casa, comprar tierras, incluso contratar sirvientes. ¿Por qué mantener un caballo, por hermoso que sea, cuando podrías tener tanto? Otro vecino, más anciano que los demás, añadió: estás viejo, Min. ¿Cuánto más podrás trabajar en los campos? Si vendes el caballo, podrás asegurar el futuro de tu hijo y el tuyo propio. No seas tonto, esta es una oportunidad única. El emisario del rey, impaciente por la respuesta, repitió la oferta, enumerando los beneficios que Min obtendría. Pero el anciano no vaciló ni por un instante.
con la misma calma que siempre le había caracterizado, respondió: «Este caballo no es solo un caballo para mí. Es parte de mi familia. ¿Cómo podría venderlo, si es como vender mi propio corazón? El oro y las tierras no significan nada comparado con el lazo que tengo con él. Agradezco la generosa oferta de su majestad, pero debo declinar». Los emisarios, sorprendidos por la negativa, regresaron al rey con la noticia. El pueblo, por su parte, no entendía cómo alguien como Min, que apenas tenía lo suficiente para comer, había rechazado una oferta tan lucrativa. Aún así, la vida continuó con su curso, y Min siguió dedicándose a su caballo y a sus labores cotidianas. Una mañana, como cualquier otra, Min se levantó temprano para comenzar con su rutina diaria. Sin embargo, al llegar al establo donde solía encontrar a su amado caballo blanco, descubrió con horror que el animal no estaba. Revisó cada rincón del establo, buscó por los alrededores de su casa, e incluso recorrió el camino que llevaba al pueblo, pero no había señales de su compañero. El caballo se había esfumado. Min regresó a su casa, con una expresión de serenidad que desconcertaba a todos. Al enterarse de lo sucedido, los vecinos no tardaron en acercarse para ofrecer sus opiniones. «Lo sabíamos», exclamó uno de los aldeanos. «Ese caballo era demasiado valioso. Alguien lo ha robado. Qué tonto fuiste al no venderlo cuando tuviste la oportunidad». Otro vecino añadió: «Si lo hubieras vendido al rey, ahora estarías disfrutando de una vida cómoda. Pero no, decidiste mantenerlo, y mira lo que ha pasado. Era inevitable que lo perdieras, Min. Esa es la mala suerte que te sigue por aferrarte a las cosas». Pero Min, con la misma calma de siempre, respondió: «Solo puedo decir que el caballo no está en el establo. Si es suerte o mala suerte, ¿quién puede saberlo? No nos apresuremos a juzgar». Los aldeanos rieron entre dientes, murmurando que el anciano había perdido el juicio. ¿Cómo podía decir que no sabía si era mala suerte cuando había perdido algo tan valioso? Para ellos, el destino de Min estaba claro: había cometido un grave error al no vender el caballo, y ahora sufría las consecuencias. Pero Min no se dejó afectar por las palabras de los demás. Sabía que la vida era impredecible y que lo que parecía una desgracia en un momento podía transformarse en algo completamente distinto con el tiempo. Con esa convicción, continuó con su vida diaria, esperando a ver qué le depararía el futuro. Pasaron varios días desde la desaparición del caballo de Min. El pueblo, que inicialmente se había conmocionado por el hecho, pronto se acostumbró a la pérdida del anciano. Algunos aldeanos seguían murmurando entre ellos sobre la necedad de Min al no haber vendido el caballo al rey cuando tuvo la oportunidad. Otros, simplemente lo consideraban un pobre viejo al que la vida había maltratado. Pero Min, fiel a su naturaleza tranquila y sabia, no se dejaba afectar por los comentarios. Sabía que la vida siempre guardaba sorpresas, y que lo que hoy parecía un infortunio, podría no serlo mañana. Una mañana, mientras el sol apenas comenzaba a iluminar las montañas circundantes, un sonido familiar rompió la quietud. El suave relincho de un caballo resonó en el aire. Min, que se encontraba en su jardín cuidando las plantas, levantó la mirada. Allí, a lo lejos, en la colina que se alzaba detrás de su casa, vio una figura blanca que corría hacia él. Era su caballo. Sin embargo, no estaba solo. A medida que el caballo blanco descendía hacia el valle, Min notó que lo acompañaban otros. 12 caballos salvajes, con crines al viento y cuerpos fuertes, seguían al magnífico corcel blanco. Corrían en perfecta armonía, como si el líder de aquel grupo los hubiera guiado hacia el hogar de Min. Los caballos galopaban con una energía indomable, pero en ningún momento se veían descontrolados. Parecían haber encontrado en el caballo de Min a su guía natural. Los aldeanos, al notar la escena, rápidamente se acercaron al lugar.
No podían creer lo que estaban viendo. El caballo que tanto criticaron por haber desaparecido, no solo había regresado, sino que lo había hecho acompañado de una manada de caballos salvajes. Algunos de estos caballos eran aún más hermosos que el propio caballo de Min, con pelajes que iban desde el negro azabache hasta el marrón dorado. «Increíble», exclamó uno de los aldeanos. «Esto es una verdadera fortuna. Ahora Min es el hombre más rico del pueblo. No solo ha recuperado su caballo, sino que tiene otros 12 caballos que podría vender por una fortuna». Otro vecino, que había sido especialmente crítico con Min, no pudo evitar decir, ¿y quién lo hubiera pensado? Hace unos días estábamos lamentando su mala suerte, pero ahora parece que el destino ha cambiado. Min ha sido bendecido. Pero Min, con su habitual serenidad, solo sonrió ante los comentarios. No se dejó llevar por el entusiasmo de los demás ni por las promesas de riquezas que esos caballos representaban. En su corazón, aún sabía que la vida podía dar giros inesperados. El caballo ha regresado, y lo ha hecho con otros 12. Eso es todo lo que puedo decir, dijo Min con calma. Si es suerte o mala suerte, eso aún está por verse. Los aldeanos, aunque impresionados, no comprendieron la actitud de Min. Pero sabían que él siempre había tenido una forma particular de ver el mundo. Mientras ellos discutían sobre las riquezas que podría obtener, Min ya estaba pensando en cómo domar y cuidar a los nuevos caballos, siempre con una perspectiva equilibrada y desapegada de los bienes materiales. Con la llegada de los caballos salvajes, la vida de Min y su hijo cambió. Domar a estos nuevos animales no sería tarea fácil. Los caballos salvajes, aunque bellos y poderosos, tenían un espíritu libre y no estaban acostumbrados a la mano del hombre. Min, por su edad, ya no podía trabajar con la misma energía de antaño, así que su hijo, un joven fuerte y decidido, se encargó de la tarea. Cada día, el hijo de Min pasaba horas en el campo tratando de ganarse la confianza de los caballos. Poco a poco, fue logrando que algunos de ellos se dejaran acariciar, y con el tiempo, empezó a entrenarlos para que pudieran ser montados. El caballo blanco, que había liderado a los otros en su regreso, parecía ser el más dócil, pero los demás aún mostraban signos de resistencia. Un día, mientras el hijo de Min entrenaba a uno de los caballos más grandes y fuertes, ocurrió lo inesperado. Mientras trataba de montarlo, el caballo se asustó por el repentino ruido de un trueno distante. El joven, aunque experimentado, no pudo mantener el control. El caballo se levantó en 2 patas y, con un violento sacudón, lo lanzó al suelo con fuerza. El golpe fue tan fuerte que el hijo de Min quedó inconsciente al instante. Los aldeanos, que estaban cerca, corrieron para ayudar. Lo llevaron de inmediato a la casa de Min, pero su situación era grave. El joven había sufrido una fractura en la pierna y varias contusiones en su cuerpo. Apenas podía moverse y, según el curandero del pueblo, necesitaría mucho tiempo para recuperarse, si es que lo hacía por completo. Cuando los vecinos escucharon la noticia, muchos volvieron a murmurar, «mala suerte». Esto es claramente mala suerte. Si no hubiera sido por esos caballos salvajes, su hijo no estaría postrado en una cama. Tal vez todo esto sea una maldición disfrazada. Uno de los vecinos, que siempre se había mostrado escéptico ante la actitud de Min, comentó, «¿Lo ves, Min? Esta es la consecuencia de no vender tu caballo. Ahora no solo tienes a tu hijo herido, sino que también debes encargarte de esos caballos salvajes. La fortuna se ha vuelto contra ti». Pero Min, fiel a su filosofía, respondió de la misma manera que lo había hecho antes, «Mi hijo ha caído y está herido, eso es un hecho. Si es buena o mala suerte, eso aún está por verse». Los aldeanos no comprendían cómo Min podía mantenerse tan tranquilo ante una situación tan difícil.
Pero aquellos que lo conocían bien sabían que Min siempre veía más allá de los eventos inmediatos, sabiendo que la vida era impredecible y que cada suceso traía consigo un sinfín de posibilidades. Semanas después del accidente del hijo de Min, una nueva sombra oscura se cernió sobre el pueblo. El reino vecino había iniciado una guerra, y el rey de su tierra, en su necesidad de soldados, envió un edicto a todas las aldeas. Todos los jóvenes aptos para luchar debían ser reclutados y enviados al frente de batalla. El pueblo entero quedó sumido en la tristeza. Los padres temían por la vida de sus hijos, y los jóvenes, aunque llenos de valentía, sabían que la guerra traía consigo muerte y destrucción. Uno por uno, los jóvenes del pueblo fueron llamados al servicio militar. Los aldeanos lloraban mientras sus hijos se despedían, sabiendo que quizás nunca volverían a verlos. El sonido de los tambores de guerra resonaba en el aire, y la tristeza se apoderaba de cada rincón de la aldea. Sin embargo, el hijo de Min no fue llamado. Debido a su grave herida, no podía caminar ni sostener un arma, lo que lo hacía inútil para el ejército. Mientras los demás jóvenes eran llevados a la guerra, el hijo de Min permanecía en casa, recuperándose lentamente. Los aldeanos, que antes habían considerado su accidente como una tragedia, comenzaron a ver la situación de otra manera. Tal vez no fue tan mala suerte después de todo, dijo uno de ellos. Su hijo no podrá ir a la guerra. Quizás su accidente fue una bendición disfrazada. Otro vecino añadió, mientras nuestros hijos enfrentan el peligro en el campo de batalla, el hijo de Min está a salvo en casa. Puede que haya tenido suerte después de todo. Pero Min, con su serenidad habitual, solo dijo, mi hijo está en casa, y no irá a la guerra. Si es suerte o mala suerte, ¿quién puede saberlo? No nos apresuremos a juzgar lo que nos sucede en la vida. El paso de los días había sido un verdadero torbellino para los habitantes del pequeño pueblo. Desde la oferta del rey por el caballo de Min, hasta la desaparición del mismo y su regreso con los 12 caballos salvajes, los eventos se sucedieron con una mezcla de fortuna y tragedia. El accidente del hijo de Min, que en su momento fue visto como una calamidad, ahora parecía ser una bendición, pues lo había salvado de la guerra que se había llevado a todos los jóvenes del pueblo. Mientras los días pasaban, los aldeanos no podían evitar acercarse cada vez más a la casa de Min. Había algo en su forma de ver el mundo que los intrigaba. Ellos, que habían sido rápidos en juzgar lo que le ocurría, ahora empezaban a preguntarse si la vida no era mucho más compleja de lo que habían imaginado. Una tarde, al caer el sol, algunos vecinos se reunieron frente a la modesta casa de Min, buscando una oportunidad para hablar con él. Viejo Min, dijo uno de los aldeanos, hemos estado pensando mucho en lo que ha pasado en estos últimos días. Primero creímos que estabas loco por no vender tu caballo, luego te compadecimos cuando desapareció. Pero luego regresó con otros caballos, lo que pensamos que era suerte. Y entonces tu hijo se accidentó, y volvimos a pensar que todo había sido un castigo. Ahora, con la guerra, nos damos cuenta de que no podemos juzgar las cosas tan rápido. Tú siempre has sido sabio, Min. Queremos escuchar lo que tienes que decir. Min, sentado en un banco de madera bajo el árbol que daba sombra a su casa, sonrió con calidez. Sabía que el pueblo había llegado al punto de inflexión que él mismo había anticipado en su mente. Tras tomar un sorbo de té caliente que su hijo le había preparado, comenzó a hablar con una calma que solo los años y la experiencia podían otorgar. Amigos míos, comenzó, la vida no es como una línea recta que siempre va en una sola dirección. No siempre podemos ver el final de los caminos que recorremos. Lo que hoy parece una bendición, mañana puede ser una carga, y lo que parece una tragedia puede ser el inicio de una nueva oportunidad. La suerte es un concepto que inventamos los humanos para intentar dar sentido a lo que no comprendemos, pero en realidad, no existe tal cosa como buena o mala suerte.
Solo existen los eventos, y cómo los interpretamos. Los aldeanos escuchaban con atención, sabiendo que había una verdad profunda en las palabras de Min. En su vida habían pasado por momentos de gran felicidad y otros de profunda tristeza, pero siempre los habían catalogado de inmediato como bueno o malo, sin detenerse a reflexionar sobre lo que realmente significaban. Recuerdo cuando algunos de ustedes vinieron a consolarme porque había perdido a mi caballo, continuó Min. Me dijeron que debía haber aceptado la oferta del rey, que mi vida habría sido más fácil si hubiera vendido a mi fiel amigo. Pero si lo hubiera vendido, ¿cómo habría conocido a los otros 12 caballos que ahora corren libres en mis tierras? Lo que parecía una pérdida se convirtió en una ganancia. Y luego, cuando mi hijo cayó de uno de esos caballos, muchos de ustedes dijeron que la mala suerte había vuelto. Pero ahora que mi hijo no ha sido enviado a la guerra, seguimos llamándolo mala suerte. Los aldeanos comenzaron a asentir en silencio. Lo que decía Min resonaba profundamente en ellos. La vida, con sus giros inesperados, no era algo que pudiera predecirse ni clasificarse tan fácilmente. Las emociones de alegría o tristeza eran inevitables, pero tal vez había una forma más sabia de aceptarlas. «Entonces, ¿qué debemos hacer, Min?», preguntó una mujer desde el fondo del grupo. «¿Cómo debemos vivir si no sabemos qué es realmente buena o mala suerte?». Min la miró con una sonrisa suave. «Debemos vivir en el presente, aceptar lo que la vida nos da sin etiquetarlo de inmediato. No quiere decir que no debamos sentir tristeza o alegría, pero debemos recordar que esos sentimientos son momentáneos. Las circunstancias cambian, las personas cambian, y lo que parece malo hoy puede ser una bendición mañana. No hay ninguna ventaja en adelantarse a juzgar los eventos, porque la vida tiene sus propios caminos. Aprendan a caminar por ellos con humildad y paciencia, y verán que todo cobra sentido a su debido tiempo». Con esas palabras, Min se levantó de su asiento, dio las buenas noches a los aldeanos y regresó a su casa. Los vecinos se quedaron en silencio, reflexionando sobre lo que acababan de escuchar. Sabían que no cambiarían de la noche a la mañana, pero las palabras de Min habían plantado una semilla en sus corazones. Quizás, con el tiempo, aprenderían a vivir de una manera más tranquila, aceptando las cosas tal como venían. La historia de Min y su perspectiva sobre la suerte no es solo un relato sobre eventos afortunados o desafortunados. Es una lección profunda sobre la manera en que percibimos la vida y nuestra relación con los eventos que nos ocurren. En nuestra búsqueda constante de estabilidad y control, a menudo etiquetamos las situaciones como buenas o malas sin realmente comprender su significado a largo plazo. Esta inclinación a juzgar rápidamente nos ciega ante las posibilidades que surgen de las aparentes adversidades. Min nos enseña que el autoconocimiento, esa capacidad de entender nuestras propias limitaciones y aceptar que no siempre tenemos control sobre lo que nos sucede, es una herramienta invaluable. Cuando dejamos de intentar controlar el resultado de cada situación y, en su lugar, nos enfocamos en cómo respondemos a lo que la vida nos presenta, nos liberamos de gran parte del sufrimiento innecesario. La verdadera sabiduría no reside en evitar los problemas o en buscar siempre la fortuna. Reside en la capacidad de navegar por las dificultades con una mente clara, sin quedar atrapados en el miedo o la desesperación. Min no busca la fortuna ni se lamenta cuando las cosas parecen salir mal. En lugar de eso, reconoce que la vida tiene un ritmo propio, una secuencia de eventos que a veces no podemos comprender en su totalidad. Y esa aceptación es lo que le da la serenidad que tanto desconcierta a los aldeanos. El autoconocimiento implica también reconocer nuestras emociones sin dejarnos dominar por ellas. Nos permite ver más allá del momento presente, comprender que cada experiencia, buena o mala, es solo una parte de un todo más grande. La vida es una serie de ciclos, subidas y bajadas, alegrías y tristezas. Y cuando entendemos esto, somos capaces de encontrar paz incluso en los momentos más difíciles.
La historia de Min nos invita a reflexionar sobre cómo juzgamos nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos considerado una situación como una desgracia, solo para descubrir más tarde que nos llevó a algo mejor? ¿Cuántas veces nos hemos aferrado a la idea de que algo es malo solo porque no se ajusta a nuestras expectativas? La vida no siempre sigue el camino que deseamos, pero eso no significa que estemos destinados al sufrimiento. Al igual que Min, podemos aprender a dejar de juzgar lo que nos sucede de inmediato y, en su lugar, confiar en que cada experiencia tiene un propósito, incluso si no lo vemos al principio. Con las enseñanzas de Min frescas en nuestra mente, queremos agradecerte por haber llegado hasta el final de esta historia. Sabemos que la vida a veces puede parecer una serie de eventos que no comprendemos, pero esperamos que las reflexiones de hoy te hayan dado una nueva perspectiva sobre cómo enfrentar los desafíos. Si esta historia resonó contigo o crees que podría ser de ayuda para alguien más, te invitamos a que nos regales un like y, lo más importante, que compartas este video con algún amigo o familiar que esté atravesando un momento difícil. Tal vez, como en la historia de Min, lo que hoy parece una desgracia sea el inicio de algo mejor. Recuerda, la vida es un viaje, y cada paso tiene un propósito, incluso si no lo vemos de inmediato. Saludos y bendiciones a todos. Nos vemos en la próxima historia.